Romanos capítulo 1, verso 1 al 7. Y la palabra del Señor, hermano, dice de la siguiente manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense, hermano, que en esto del versículo 1 al 7, Pablo hace como un viaje en el tiempo y dice acerca de Jesucristo, quien había sido prometido a través de los profetas y que ahora había venido y que había muerto y había resucitado, y ahora se predica en él la fe de los pecados en todas las naciones. Entonces, hermano, ese es un resumen, ese es un viaje del apóstol Pablo en el tiempo. Y ahorita, hermano, vamos a analizar esos pasajes. Si le pusiéramos un título a esta parte de la palabra, porque es el saludo, es la introducción del apóstol Pablo de su carta a los romanos. Y si usted lee, hermano, las cartas de Pablo, incluso de cualquier otro apóstol, en sus cartas dice: Pablo, siervo de Jesucristo, a los Gálatas. Pablo, siervo de Jesucristo, a los hermanos que están en Éfeso. Y esta y otra carta, hermano, Pablo hace extensivo ese saludo, esa introducción de su carta, para darnos, hermano, esa semblanza desde que Cristo fue anunciado a través de los profetas y ahora que se predica la fe de Jesucristo en todas las naciones. Entonces, hermano, es diferente el saludo del apóstol Pablo a los romanos. Dicen que la carta a los romanos se conoce como la obra maestra del apóstol Pablo en lo que respecta, hermano, a la teología, en lo que respecta a la doctrina de la salvación, que el apóstol Pablo, hermano, pudo comprender muy bien, hermano, lo que era la salvación en Cristo Jesús, que sin necesidad, hermano, de que nosotros hiciéramos algo para merecer el perdón del Señor, Dios nos los da a través de Jesucristo. Gratis, gratuitamente. Usted no tiene que hacer nada, hermano, para ser salvo, porque Cristo ya lo salvó en la cruz del Calvario, pero siempre y cuando le aceptemos a Él, siempre y cuando seamos, que nos arrepintamos, hermano, delante de Él y le aceptemos en nuestro corazón como nuestro Señor y suficiente Salvador. Vamos a hacer una oración, hermano. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de anunciar tu palabra, Señor, y traer ese mensaje a tu pueblo. Esperamos, Padre, que sea de bendición y lo que tú has puesto en nuestro corazón, Padre, ellos lo puedan comprender. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Entonces, hermano, ¿quién era Pablo? ¿Quién fue Pablo? Si usted lee la Biblia en el libro de los Hechos, usted se va a enterar, hermano, quién era Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era un hombre fiero en su religión, que era el judaísmo. Él, hermano, no se tentaba el corazón para entrar aquí a esta iglesia, abrir las puertas con soldados, hermano, y sacar arrastrándonos y llevarnos a la cárcel. Él no se tentaba el corazón. Él, cuando veía que Esteban iba a ser apedreado, iba a ser muerto, él dijo: mátenlo, es un blasfemo. Él es de esos del camino, son de esos que siguen a Jesús, mátenlo. Y apedrearon a Esteban y Pablo dio su consentimiento, dijo: así está bien. Entonces Pablo era un hombre fiero.
¿A usted no le sorprende, hermano, si usted le anuncia el evangelio a alguien? ¿A usted no le cause, hermano, extrañeza si usted le habla a alguien del evangelio y de repente cambie, hermano, con usted? Tal vez sea su amigo, tal vez sea su gran amigo, pero cuando usted le habla del evangelio cambia y dice: a mí no me hables de eso. Yo tengo mi religión. Si quieres seguir siendo mi amigo, no me hable de eso. Y cambia la persona. ¿Por qué? Porque se trata del evangelio, hermano, y Satanás no deja ir fácilmente las víctimas que tiene con él. Y Pablo era de esos. Pablo, hermano, no se impresionó con los milagros que veía. No se impresionó, hermano, con los mensajes poderosos que él escuchaba. No se impresionó con nada de eso. Parecía que Pablo, hermano, estaba destinado a perderse por la eternidad con todo y religión. Pero un día él, respirando amenazas de muerte, yendo decidido, hermano, a apresar a todos aquellos que invocaran el nombre de Jesús, de repente, hermano, un rayo de luz lo cercó. Y oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, temeroso y temblando, hermano, cayó de rodillas y dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que haga? Y dicen que cuando Pablo dijo esas palabras, ¿qué quieres que haga? Dice que ahí Pablo se rindió completamente a Jesucristo. Ahí, hermano, en esa palabra, en esa pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí Pablo le estaba diciendo al Señor: Señor, lo que tú digas, lo hago. Lo que tú me digas, yo lo hago. Como me digas, yo lo hago. Señor, ya soy tuyo, soy completamente tuyo. Por eso él comienza su carta a los romanos: Pablo, siervo de Jesucristo. Y dice que también esa palabra se traduce como esclavo, esclavo de Jesucristo. Y hermano, entonces cuando Pablo les da la introducción a la carta a los romanos, él sabía, hermano, de dónde Dios lo había sacado. Y le dijo que como él era siervo, él era igual a un esclavo, él ya no, hermano, ya no vivía, hermano. La palabra que Pablo dijo en las cartas, dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Dijo: mas Cristo vive en mí. ¿Usted, hermano, puede decir lo mismo? ¿Ya no vive usted? ¿Cristo vive ahora en usted? Las cosas viejas pasaron. En Cristo, hermano, todo es hecho nuevo. Entonces, hermano, ese fue Pablo, el que le escribe a la carta a los romanos. Pablo no había ido personalmente a Roma. Él escribe a los romanos. Él dicen los estudiosos que él estaba en Éfeso cuando escribe la carta a los romanos. Y tenía tiempo, hermano, para que con calma Pablo escribiera esta carta. Fíjense que dice el apóstol que él fue llamado. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Llamado a ser apóstol. Cuando Pablo estaba ciego, porque había quedado ciego cuando tuvo el encuentro con Jesucristo, y Ananías, el Señor se le aparece a Ananías, un discípulo que estaba allá en Damasco. El Señor le dice a Ananías: Ananías, ve a Damasco y entra en una calle y busca a un hombre llamado Saulo. He aquí, él ora. Y ve en visión a un hombre llamado Ananías, que ora por él para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Ananías, hermano, antes de ir le dice: Señor, pero ¿cuántos males ha hecho este hombre a tu pueblo? ¿Cuántos males? Mira todo lo que ha hecho. Él dio su consentimiento cuando mataban a tu siervo Esteban. Él arrastra hombres y mujeres a la cárcel, los lleva. Y el Señor le dice a Ananías: ve, porque instrumento me es este.
porque yo le haré saber todo lo que es necesario que padezca por mi nombre. Y mire, hermano, lo que Cristo dijo se cumplió. Si usted lee ahí en Corintios lo que dijo Pablo, todo lo que él sufría, padeció por Cristo Jesús. Entonces fue llamado por el Señor para ser apóstol, llamado para el evangelio de Dios. Pero hermano, lo misericordioso y lo hermoso de esto, hermano, es que no solamente fue llamado Pablo al evangelio, usted también, hermano, ha sido llamado al evangelio de Cristo Jesús. Usted ha creído al evangelio. ¿Qué significa? Las buenas nuevas de salvación. Un día vinieron con usted y le dijeron: Cristo te ama, Cristo murió por ti, Cristo derramó su sangre por ti. Si tú la aceptas, eres salvo. Y usted creyó a las buenas nuevas del evangelio. Usted entonces fue llamado al evangelio, hermano. Dios llama a todas personas al evangelio. Dios llama a todo ser humano al evangelio. El profeta dijo que él no quiere la muerte del que muere, sino que el impío se convierta y viva. Dios no quiere que la gente se pierda. Entonces él fue llamado y fue apartado para el evangelio de Jesucristo. El evangelio dice que había sido prometido, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Abraham: en tu simiente, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra? ¿Se acuerdan? Bueno, en Génesis capítulo 3, verso 15, el Señor le dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, cuando Jesucristo moría en la cruz del Calvario, y sobre todo cuando Jesús resucitó de entre los muertos, ese fue el golpe que el Señor le asestó en la cabeza a la serpiente, en este caso Satanás. Y yo le quiero preguntar a usted: ¿qué es más mortal? ¿Qué es más mortal? ¿Un golpe en la cabeza o un golpe en el talón? La cabeza. Se muere la persona. Un golpe en la cabeza nos mata. Entonces el Señor derrotó a Satanás y le dio un golpe mortal, del cual ya no se puede levantar. Satanás es un enemigo derrotado, hermanos. Pero si usted tiene a Cristo, en usted también está derrotado. Si usted se mantiene en Cristo, si usted no se sale de Jesús, si usted no renuncia a Cristo, Satanás es un enemigo derrotado para usted. Porque dice Pablo en esta carta de los Romanos 16:20: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Entonces Satanás es un enemigo derrotado para nosotros siempre y cuando estemos en Jesús. Porque Cristo habla en nosotros, Cristo está en nosotros. Entonces Él lo derrotó en la cruz del Calvario. Entonces esa fue la primera promesa que Dios hizo, que un Salvador iba a venir. Y después Isaías 7:14, el profeta Isaías dijo: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios anunciaba por los profetas la venida de Jesucristo. Dios anunciaba por medio de sus profetas el evangelio, que se iba a extender hasta nosotros los gentiles. Miren, en el trabajo, ahí donde estoy, nos dieron un celular para el trabajo. Yo el mío, la verdad, ya ni lo veo en todo el día. Ya le pongo recarga para que no me quiten la línea, si no, ni recarga le ponía. En el trabajo nos dieron ese celular, entonces lo que hice fue descargar la Biblia. Y todos los días, hermano, todos los días, mientras me subo al camión, ahí voy leyendo. Y por lo menos un capítulo me leo todos los días. Usted dirá: ay, hermano, un capítulo. Bueno, un capítulo. De cargar el camión al trabajo, un capítulo. Y ya me leí San Juan. Ya me leí Lucas. Ya me leí Marcos. Ya me leí Mateo. Ya me leí todo Génesis.
Ahorita estoy con Romanos. No, ya leí Romanos. Estoy en la primera carta a los Corintios capítulo 2. O sea, ya llevo 5 o 7 libros leídos de capítulo en capítulo, de capítulo en capítulo. Porque hermano, este sirve, hermano, sirve. Si usted lee la Biblia, si usted tiene la Biblia ahí, léala, hermanos. Léala. Hermano, y hace unos días yo iba leyendo un capítulo, no recuerdo ahorita en dónde lo estaba leyendo, pero creo que busqué la referencia y encontré el versículo que dice, y en él esperarán los gentiles. Creo que era cuando Pablo estaba predicando a los judíos y los judíos no quisieron escucharlo y dijo, bueno, ahora me voy a los gentiles. Entonces les ponía como referencia lo que el profeta había dicho, y en él esperarán los gentiles. Hermano, eso tocó, hermano, mi vida, hermano. Tocó mi corazón mientras yo leía ahí en el camión, hermano, y empecé a llorar. Ahí en el camión, claro, cubriéndome de la gente que no me viera. Y yo dije, Señor, yo soy gentil, yo espero en ti, Señor. Porque esa fue tu promesa, y en ti esperarán los gentiles. En él esperamos, hermano, nosotros. ¿En quién espera usted, hermano? ¿No en Jesús? Y hermano, y me deleito leyendo aunque sea un capítulo. En mi vida han pasado tantas cosas, hermanos, que he aprendido. Y a veces con golpes, pero bueno, hemos aprendido. Y hermano, y nos deleitamos en lo que es la palabra del Señor. Cristo había prometido, Dios había prometido de su Hijo, del Evangelio, que iba a venir. Entonces dice el Evangelio de su Hijo, dice el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces, hermano, el apóstol Pablo está haciendo, le digo, un recuento sobre Jesucristo, sobre la promesa que Dios había hecho sobre Jesucristo. Y dice que fue linaje de David según la carne. Para que usted y yo podamos comprender esto, tenemos que irnos al segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 7. Dice la palabra del Señor que el rey David estaba en su casa. Su casa estaba hermosa, hermano, pues era el rey. Su casa estaba hermosa, enmaderada, de cedro. Y de repente David vio afuera de su casa y vio el arca de Dios, vio una tienda que era el tabernáculo de Dios. Y David dijo, Señor, mira, yo habito en esta casa hermosa y tú habitas allí, Señor. Te voy a construir una casa. Entonces David va y se lo dice a Natán, el profeta de Dios. Y Natán le dice, sí, haz todo lo que tú quieras, Dios está contigo. Pero en la noche Dios le habla a Natán y le dice, ve y dile a mi siervo David, ¿tú me edificarás casa a mí? Desde que mi pueblo Israel salió del desierto hasta el día de hoy, a nadie le he pedido que me construya casa. A nadie. Pero ve y dile a mi siervo David, tú no me construirás casa, pero yo te construiré casa a ti. Gloria a Dios, hermano. Yo te construiré casa a ti. Entonces va Natán al otro día y le dice lo que Dios le había revelado en sueños. Entonces va David a la casa de Dios y se postra y le dice, Señor, yo había querido hacerte una casa, Señor. Pero tú me has prometido y me has dicho que me vas a hacer casa a mí. Porque Dios le había dicho al profeta Natán, ve y dile que de sus hijos nunca va a faltar alguien que se siente en el trono. Entonces yo le haré casa firme a él. Y de él, de su descendencia, va a nacer el Cristo. Entonces, hermano, dice que la dinastía de David estuvo reinando por 400 años.
Nunca faltó un descendiente de David en la casa de Israel. Nunca. 400 años, hermano. Murió David y vino Salomón. Murió Salomón, vino Roboam. Y después de Roboam, sus hijos y así. Y cuando en aquel entonces María, que en ese entonces, vámonos a ya la época de Cristo, porque David vivió como 1000 años antes de Cristo. Cuando María estaba embarazada por obra del Espíritu Santo, César, el emperador César, mandó a empadronar a todas las naciones que vivían bajo su reino, bajo su imperio. Y José, como era de la casa de David, tuvo que ir a Belén a empadronarse. Y ahí fue donde nació Jesucristo, en Belén, y se cumplió lo que dijo el profeta Miqueas, capítulo 5, verso 2. He aquí, Belén de Efrata, tú no eres pequeña, o eres pequeña entre las tribus de Israel, pero de ti se me saldrá el guiador, el que apacentará, el que regirá a mi pueblo Israel. Entonces, yo quiero, hermano, que usted vea el corazón de David. Porque David, cuando él está orando, si usted lee todo el capítulo 7, David cuando está orando dijo: Señor, tú conoces a tu siervo, tú sabes lo que hay en su corazón, tú sabes, Señor, que yo de todo corazón te quise construir una casa. Dice: sí, David, yo lo sé, pero has derramado sangre, has hecho muchas guerras, has derramado mucha sangre. No, el que me la va a construir va a ser tu hijo, porque él va a ser pacífico. Y Jesucristo, ¿cómo es llamado? Príncipe de paz. Príncipe de paz. Dice, él me lo va a construir. Y yo digo, hermanos, de que David construyó el templo a través de Salomón. Porque la idea, ¿quién la tuvo? La tuvo David. La iniciativa, ¿quién la tuvo? La tuvo David. Nadie más había tenido esa iniciativa, nadie más había tenido ese deseo más que David, hermano, en su corazón. Y Dios lo honró de tal manera que le dijo: tú no me vas a construir casa, pero yo te construiré casa a ti. Porque Dios habla, hermano, Dios sabe la intención con las cuales se hacen las cosas. Dios conoce mi vida, Dios conoce su vida, hermano, y conforme a eso, hermano, Dios nos paga. Porque dice la palabra del Señor que Dios pesa los corazones del ser humano. Entonces, hermano, Dios honró tan grandemente a David, hermano, tan grandemente a David, que, hermano, cuando Jesucristo andaba en la calle le decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque Dios honró a su siervo David por esa intención que tuvo. Cuando usted hace algo, hermano, para la obra de Dios, cuando usted hace algo, hermano, por las cosas de Dios, hermano, Dios lo honra a usted. Dios lo honra, Dios lo bendice. Porque Dios conoce su corazón, Dios conoce su intención, como conocía el corazón de David. Por eso mucho antes, hermano, de que David fuera rey, hermano, Dios dijo: he hallado a David, que es un varón conforme a mi corazón. Yo conozco su corazón, hermano, y yo le digo: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi vida, Señor, que permite que lo que yo haga, lo haga para ti, Señor. Aunque sea poco, pero para ti, de todo corazón. Entonces dice el apóstol Pablo, sigue hablando a los romanos, dice acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Si Jesucristo, hermano, hubiera muerto, hubiera permanecido en la tumba, no hubiera pasado nada. Si Jesucristo hubiera muerto en la cruz del Calvario, hubiera derramado toda su sangre y fuera sepultado y hubiera quedado ahí, no hubiera pasado nada. Pero al tercer día Dios lo levanta de entre los muertos. Y entonces allí es donde se cumple que es el Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Pero aquí hay una palabra, hermano, que dice Pablo: declarado. Y quiero entrar en algo, hermano, que tal vez se enoje conmigo, pero bueno, vamos a aguantar. Es que, hermano, ¿quién declaró aquí Hijo de Dios a Jesucristo? ¿Quién lo declaró? Dios mismo, por la resurrección de los muertos a través del Espíritu Santo. Dios mismo lo declaró.
Es que, hermano, hoy en día, déjeme decirle que anda mucho eso de que yo declaro, yo decreto, yo establezco. Sí, hermano, anda mucho ese tema. ¿Y sabe qué quiere decir la palabra declarar? Escuche. Declarar, orden que hace una persona con autoridad a alguien que no la tiene o que tiene menos autoridad. Esta esta orden debe obedecerse, sí o sí. Y si no lo hiciere, la persona que dio el decreto, o sea, la declaración, tiene la autoridad para castigar al desobediente. Y andamos por ahí diciendo, yo declaro. ¿Sabe quién tenía la autoridad para declarar, para decretar, para establecer? ¿Saben quién? Una persona que tenía autoridad, como en este caso, le voy a poner un ejemplo, Nabucodonosor. Nabucodonosor. En el capítulo 3 de Daniel, dice la Biblia que Nabucodonosor se levantó una estatua de metros para que todo el mundo la viera. Y también era un imperio el que él reinaba, llamado Babilonia. Y él dijo así, por orden mía doy orden y hago un decreto que toda persona que no adore esta estatua que yo he levantado, al instante se ha echado al horno de fuego. Ese es un decreto, hermano. Esa es una declaración, ese es un edicto. Una persona que tiene autoridad, que tiene autoridad. Y si no, se ha lanzado al horno de fuego. Y miren, hermanos, por aquí se tocó la trompeta y todo instrumento, todos, hermanos, que estaban de pie en ese momento, se postraron ante la estatua que había levantado Nabucodonosor, porque sabían que si no lo hacían, iban a ser lanzados al horno de fuego. Pero había 3 jovencitos, había 3 varones, que entre la multitud, ellos sobresalieron porque estaban de pie. Y entonces dice la Biblia, fíjense cómo la Biblia dice, y algunos maliciosamente, ¿por qué? Porque hubieran dicho, bueno, no se quisieron poner de rodillas, bueno, pues allá ellos. No, pero no, fueron con el rey y le dijeron, rey, tú dijiste que toda persona que no se arrodillara ante la estatua que tú has levantado, al instante fuera lanzado al horno de fuego. Pues hay 3 varones judíos, Señor, que no se han arrodillado ante la estatua. Y mientras, hermanos, le platicaban a Nabucodonosor, dice que su ira se encendió y se enojó de tal manera que tráiganlos. Y fueron traídos los jóvenes. Dice, ¿es cierto que eso que me dicen que no se han arrodillado? Los jóvenes dijeron, no, rey. Y no nos vamos a arrodillar. Ah, sí, bueno, está bien. Entonces manden a calentar 7 veces el horno. Y lo mandaron a calentar 7 veces. Y los levantaron, hermano. Y lo lanzaron al horno. Después Nabucodonosor se asoma y ve 4, hermano, los sacan del horno a los jóvenes, que dice que ni olor a humo tenían en sus ropas. ¿Qué pasa, hermano, cuando usted pasa por un lugar donde están quemando basura? ¿Verdad? Bueno, ellos ni olor a humo tenían. Entonces el rey se sorprendió, dijo, y él después hizo otro decreto. Dice, bueno, ahora yo decreto, dijo Nabucodonosor. Ahora yo decreto que toda persona que hable mal del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa sea puesto como un basurero, porque no hay Dios como el Dios de ellos que pueda hacer lo que él hizo. ¿Pero qué hizo? Ahora yo decreto. O sea, Nabucodonosor, hermano, mire que se le subió el poder, porque primero dijo, échenlos al horno, y después dijo, yo decreto el que hable mal del Dios de ellos sea descuartizado. Ese es un decreto, hermano. Eso es un decreto.
Y ¿por qué? Ahora, ¿es pecado, hermano, que usted decrete, declare, establezca? Pues yo creo que no, pero miren, les voy a contar un caso real y triste a la vez. Yo no me había dado cuenta apenas hace unos mes, 2, 3 meses atrás. Y no voy a decir nombres, pero un cantante muy famoso, él murió de cáncer. Y yo estaba leyendo, buscando canciones así, para escuchar, y vi ese video. Estamos hablando de cantante cristiano. Entonces, dice que iban a orar por él otros cantantes famosos, muy famosos, que sus canciones cantamos aquí en la iglesia y a través de las cuales, hermanos, nos gozamos y sentimos la presencia de Dios y sentimos muy bonito, hermano, por la letra, porque todos las hemos cantado. Pero ¿cuál era el detalle, hermano? Cuando iban a orar por él, dice: yo declaro que tú estás sano, y yo declaro bendiciones para tu vida, y yo declaro que esto no va a pasar, que te va a levantar Dios. Y todos, hermano, todos ellos, diferentes músicos, pasaron, hermano, hablando esa palabra. Y yo decreto que tú vas a ver a tus hijos y a los hijos de tus hijos aquí en esta plataforma, porque Dios te va a levantar. Yo lo declaro. Y murió el hermano. Murió. ¿Qué pasó con esa declaración? ¿Qué pasó con ese decreto? ¿Qué pasó? Y lo más triste, después entrevistaron a otro de esos cantantes famosos, muy famoso, hermano, muy famoso, que aquí cantamos una canción de él, hermano, y algo hermoso, hermano, porque es hermoso. Le dijeron: ¿por qué cuando ustedes decían, declaramos que está sano, no sanó? ¿Qué pasó? Y él dijo: bueno, sí sucedió un milagro. El milagro es que él está con Dios ahora. Entonces los comentarios decían: bueno, entonces ¿para qué oraban? ¿Para qué oraban? Si el milagro de que murió y ahora está con Dios se realizó, entonces no hubieran orado, no hubieran declarado, no hubieran decretado. Entonces yo escuché el mensaje de un pastor, hermano, y decía: es que, hermano, no podemos andar declarando, no podemos andar decretando, no podemos, porque si declaramos, hermano, entonces eso se tiene que cumplir, porque usted es una persona de autoridad que está declarando, que está decretando. Y lo peor de todo, hermanos, es que si comprendemos bien la definición, dice que es una persona que está en autoridad, que le da esa orden a quien no tiene autoridad o que tiene menos autoridad para que se haga eso. Y, hermano, ¿y a quién está invocando usted en ese momento cuando declara? ¿A quién está invocando a usted en ese momento cuando está declarando? A Dios. A Dios, hermano, está declarando. No, yo declaro, hermano, por fe tú eres sano. Entonces usted le está dando una orden a Dios para que sane a esa persona, porque usted lo está declarando. Porque usted lo declara. Entonces Dios dice: lo tengo que hacer porque pues Él es más, Él tiene más autoridad que yo, pues lo voy a hacer. Y no es así, porque Dios es Dios y Dios es soberano. Dios es soberano, hermanos, y Él no le rinde cuenta a nadie. Él dice, Él no te va a decir: mira, hago esto, porque dice el alfarero, el barro le dirá al alfarero: ¿por qué me has hecho así? No, no tenemos autoridad nosotros para decirle a Dios: hazlo así o hazlo así. No, no podemos, sino al contrario. Ahorita vamos a ver la actitud que podemos tomar nosotros como cristianos. Como cristiano. Mi hermana, una de mis hermanas me mandó unos videos hace unos días, me mandó como 5. Le digo: hermana, ahí los voy a ver poco a poco porque por la chamba no puedo. Y hablaba de eso, y no son videos cristianos, son personas que hablan muy bonito, que hablan en la metafísica, en un lenguaje muy florido, muy bonito, que la gente es lo que quiere escuchar, porque a veces nosotros queremos
deseamos querer escuchar lo que queremos escuchar, pero a veces no queremos escuchar lo que debemos escuchar. Entonces nos hablan bonito, lo creemos, pero apenas nos hablan de otra manera que no nos conviene, dice, no, eso yo no lo creo. Miren, ¿quién puede decretar? Una persona con autoridad. Vimos los casos de Nabucodonosor. Vamos a ver 3 versículos donde Dios, que es la máxima autoridad, Él decreta, Él establece y Él declara. Salmos 2:7, no lo busquen, yo solo leo. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Cuál era el decreto que Dios había dado? De que su hijo es Dios. De que su hijo es Jesús. Él dio ese decreto. Y tarde o temprano, hermano, tarde o temprano, ese decreto todo mundo lo va a saber. Todo mundo lo va a palpar. Cuando dijo el Señor, he jurado por mí mismo que delante de mí se doblará toda rodilla. Fíjense, hermano, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que delante de mí se doblará toda rodilla. Ese es un decreto del Señor y se va a cumplir sí o sí. Por eso Pablo dijo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Dice, para gloria de Dios el Padre. Ahí Dios decretó. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido. Dios estableció. Dice que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Dios estableció un día, hermanos, en que vamos a ser juzgados. Recuerde, hay 2 resurrecciones. Nosotros vamos a estar en la primera, si es que morimos y nos levantamos en la primera. Pero en la segunda resurrección van a estar todos los que no aceptaron a Jesús. Todos los que no aceptaron a Jesús. Entonces dice, y de la manera que está establecido. Porque el autor de los Hebreos estaba hablando del sacrificio. De que el sacrificio era una sola vez. Dice, así como Jesucristo vino y murió una sola vez y se presentó una sola vez y fue sacrificado una sola vez, y entonces agarra ese ejemplo de Cristo para decir, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Quiere decir que no hay reencarnación. No se va a reencarnar nadie, hermano, aunque la gente lo crea. Va a haber resurrección. Bueno, entonces el Señor ya decretó, ya estableció. ¿Y qué declaró? Lo acabamos de leer en el versículo 3, en el versículo 4. Y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Hermano, creo que a veces tenemos que cambiar nuestra forma de orar. Tenemos que cambiar nuestra forma de orar. Jesucristo dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis. Pero dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Entonces, nosotros los cristianos, ¿sabe lo que hacemos? No establecemos, no declaramos y no decretamos. Nosotros, hermanos los cristianos, oramos, rogamos, clamamos, suplicamos a Dios. Dice el Salmo 40, verso 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Fíjense, hermano, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmo 55, 16. En cuanto a mí, decía el salmista, fíjense, en cuanto a mí,
A Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Fíjense, el salmista decía, en la mañana, al mediodía, en la tarde, clamaré a Dios y Él oirá mi voz. Salmo 66, verso 1 y 2. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Salmo 116, verso 1 y 2. El salmista, fíjense lo que dijo. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano. Rogar, clamar. Y si usted cree, hermano, y si usted cree que Dios va a hacer algo, dice el salmista, creí, por tanto hablé. Entonces usted tiene que decir, yo creo que Dios lo va a hacer. Creo que Dios lo va a hacer. ¿Pero quién lo va a hacer? Dios. Porque mire, hermano, yo declaro, sí, yo declaro. Y acá está otro que dice, yo creo, yo ruego, yo pido, yo clamo a Dios, yo suplico. Y el otro dice, no, yo decreto. Si se llega a cumplir lo que este decretó, y le dice a una persona, oye, se cumplió lo que dijiste. Ah, porque yo decreté. Porque yo lo decreté. Lo declaro, yo lo declaro. Oye, se cumplió lo que dijiste, porque yo lo declaré. Pero en cambio, acá, oye, Dios, sí, porque yo le rogué, porque yo le supliqué, yo derramé lágrimas delante de Él, me humillé. ¿Y qué dice el Señor, hermano? Que el que se humille será ensalzado. Y Dios dice, hermano, que lo que le dijiste a Dios en privado, Dios te recompensará en público. Dios verá la obra de Dios en tu vida. Entonces, en esa manera Dios va a recompensarte. La persona va a ver que Dios, tu Dios, te escucha, hermano. Te atiende. Ahora, ¿qué dice Hebreos 5:7? Habla de Jesucristo. Y miren lo que él hacía. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a quien le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mire, hermano, Jesucristo lo que hizo. Dice, el cual en los días de su carne clamó a Dios con ruegos, súplicas, clamor y lágrimas. Dice, y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Sabe qué quiere decir reverencia? Reverencia quiere decir actitud de profundo respeto y amor. Cuando Jesucristo estaba clamando con gran clamor, lágrimas y súplicas, dice, y fue oído a causa de su temor reverente. Dice que él le tenía un profundo respeto y amor al Padre. Cuando él clamó, hermanos, cuando él clamaba así. Y si usted lee la segunda carta de los Corintios en el capítulo 12, dice Pablo, no me es conveniente venir a las revelaciones que Dios ha hecho en mí, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Dice, conozco a un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dice, Dios lo sabe. Fue arrebatado al tercer cielo, fue arrebatado al paraíso y oyó cosas inefables que no le es permitido al hombre declarar, revelar, decir. Dice, de ese hombre me gloriaré. Entonces, Pablo seguía hablándole a los corintios, dice, pero por si acaso, por lo monumental, por lo grande de las revelaciones, no me enaltezca en sobremanera, me he dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enorgullezca por las grandes revelaciones que Dios ha hecho conmigo. Dice, de ese aguijón, dijo Pablo, a lo cual he rogado 3 veces al Señor que me lo quite. ¿Pero qué dijo Pablo? 3 veces he declarado. No, 3 veces he rogado.
que me lo quite el Señor. Y Dios le contestó y le dice: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder en tu debilidad se perfecciona. Pero ¿qué dijo Pablo? 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Imagínense a Pablo rogando una vez: Padre, mire este aguijón, lo que haya sido, hermano, una enfermedad, dolencia, lo que haya sido. Padre, quítame esta enfermedad. Señor, quítame la enfermedad. No había respuesta. Y pasó el tiempo y otra vez Pablo: Señor, te ruego, Señor, te ruego, quita esta enfermedad de mí. Quita este aguijón de mí. Si era un mal en los ojos, imagínense a Pablo en los ojos, con una enfermedad en los ojos. Señor, quita este mal que tengo en mis ojos, Señor. Te ruego, Señor, sáname. Te ruego, Señor, que lo quites de mí. El Señor, nada. Pasó el tiempo y otra vez Pablo: Señor, te ruego, por favor, quita este aguijón. Señor, mira, tú sabes cómo sufro, tú sabes, Señor, lo que padezco. Quítame este aguijón. Y entonces Jesucristo le responde y le dijo: bástate mi gracia. Y entonces Pablo dijo: pues ahora me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero hermano, esto es, miren, Dios escucha, hermano, nuestras oraciones. Siempre Dios las escucha. Y si usted ha pecado, si yo he pecado, si sentimos y sabemos, no solamente que sentamos, sino que nos sabemos a ciencia, hermano, que hemos fallado delante de Dios, vamos a pedirle perdón al Señor. Y Él es justo para limpiarnos de nuestro pecado. Pero tenemos que orar. Yo sé, hermano, que hay oraciones que se hacen con autoridad. Y yo sé, hermano, que al diablo no le vamos a estar diciendo: declaro que salgas. No, en el nombre de Jesús. Las enfermedades salen en el nombre de Jesús. Porque Cristo ya llevó nuestras dolencias, llevó nuestras enfermedades. Hay oraciones, hermano, situaciones en las cuales, hermano, el poder del Espíritu Santo se manifiesta. Y Dios hace la obra, Dios manifiesta su poder, claro que sí, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y seguirá siendo el mismo por todos los siglos. Él hace milagros, hermano, Él hace maravillas, Él hace prodigios. Dicen por ahí que este asunto del decretar vino en la década de los 80. Hay un libro por ahí que se llama La Cuarta Dimensión. Alcancé a leer ese libro, así que le estoy hablando de hace buenos años. Alcancé a leer ese libro y era un boom. Era una cosa impresionante todo lo que este hombre decía. Él, no sé si viva el pastor, tiene una de las iglesias más grandes. En ese entonces era la más grande de todo el mundo. Tenía como 500,000 miembros. Él practicaba mucho los cultos en los hogares. Entonces dicen que él metió el pensamiento positivo y que tienes que hablar positivamente para que te venga. Y nosotros, hermano, ahí nos vemos diciendo: no, pues hermano, si Dios dijo que tú eres hijo del rey, tú confiesa. Y en ese entonces, hermano, andaba una fiebre tan tremenda que yo alcanzaba a escuchar de otros compañeros, amigos que decían: Dios dice que todo lo que pisare tu planta es tuyo. Fíjense cómo sacaban un texto del contexto, como dicen, para inventar un pretexto. No, dice todo lo que pisara la planta de tus pies es tuyo. Si tú te subes a una ADO y tú dices: mis plantas pisaron este ADO es mío. Fíjense. Pero déjeme decirle que había gente que lo creía. ¿Por qué? Porque hablaban positivamente. Imagínense, hermanos, si Dios nos complaciera todo lo que nosotros confesamos o declaramos. Les vuelvo a decir, hermano, Dios escucha.
Hace un tiempo yo les comenté una ocasión aquí que me enfermé de COVID, no me dio fuerte, gracias a Dios, solamente el gusto y el olfato se fue de mí. Y ya ven que desafortunadamente esta enfermedad tiene que estar uno solo, ¿sí? Nadie se puede acercar a uno porque se contagia. Entonces, yo vivo solo, entonces estaba más solo todavía. Estaba más solo, aislado. Mis hijos me fueron a ver 2 veces y yo abrí la puerta de ahí donde vivo y digo, entren rápido y sálganse. Y así los muchachos dicen, no, digo, sálganse. Esto dice que hay que guardar distancia y es contagioso, sálganse. Les agradezco mucho que hayan venido. Y la siguiente ocasión volvieron a ir. Dios los tocó su corazón, me llevaron una despensa, juntaron un dinerito entre ellos, me lo llevaron. Yo, gracias a Dios, pues tenía dinero. Digo, ok, hijo, gracias, pero váyanse. Pero no, váyanse. Uno de esos días, hermanos, yo estaba, ahí donde vivo hay un patio enorme. Entonces yo estaba, ya eran como las 3 de la tarde más o menos, ya empezaba a dar la sombra. Agarré una silla, la llevé para allá y ahí estaba. Yo ya le había dicho a mis vecinos, tengo COVID, así que por favor pinten su raya y aléjense. Está bien, vecino, está bien. Pero había un vecino que por más que le decía, hola vecino, ¿cómo está? Le digo, por favor vecino, guarde su distancia para allá. Entonces, ¿sabe? Yo llevé la silla y ahí estaba yo sentado. Y digo, Señor, no puedo salir. ¿Cómo quisiera salir y comprarme algo para comer? Pero pues no puedo salir. Y todo eso lo pensaba porque a nadie se lo dije. Dije, Señor, mira, de veras, ¿cómo se me antoja ahorita un bistec? Dije, pero de res, Señor, asado, con arroz blanco, Señor. De veras, ¿cómo se me antoja, Señor? Bueno, pasó como media hora y en eso sale una vecina. Dice, vecino, venga. Y traía un plato extendido. Dice, oiga, vecino, mire, hice de comer esto y le traigo un poquito a usted. ¿Qué creen que era? Un bistec asado con arroz blanco y hermano. Y yo le dije, Señor, gracias. Hermano, ¿usted cree que Dios no oye la oración? ¿Usted cree que Dios no sabe lo que hay en su corazón? ¿Usted cree que Dios no sabe lo que usted ora en ese momento? Cuando Nehemías estaba delante del rey, dice que el rey le preguntó, ¿por qué tu semblante ha decaído? Y en ese momento dice Nehemías, en ese momento oré en mi corazón. No se puso a orar Nehemías en ese momento, ya había orado anteriormente, pero en ese momento, hermano, Dios sabe todo lo que hay en su corazón. Entonces yo le dije a mi vecina después, le digo, doña Mari, esto y esto pasó. Le digo, vecino, qué bueno, gracias a Dios. Hermano, Dios es bueno, Dios se fija en todos los detalles. Dios es grande y es maravilloso, hermano. Dios es fuerte y Dios es poderoso, pero tampoco quiere que lo encerremos en un molde de que así se tienen que hacer las cosas y de ese molde Él no se puede salir. No, Él es grande y puede hacer cosas como usted y yo nos imaginamos, dice la palabra. Cosas que no vinieron a nuestro pensamiento, Él puede hacer. Entonces cuando dice que no vinieron a nuestro pensamiento, usted puede agotar su mente. A ver, ¿cómo Dios me va a contestar? A ver, a lo mejor va a tocar el hermano. No, a lo mejor a la hermana. No, a lo mejor va a caer un meteorito del cielo. No, cosa que no se le vino a la mente. Dios puede hacerlo. Porque Él es infinitamente superior. Sus pensamientos no son sus pensamientos. Sus caminos no son sus caminos. Él obra de manera, hermano, misteriosa para nosotros, pero no para Él. Él obra poderosamente, hermano, y yo he intentado, hermano, humillarme al Señor, tratar, hermano, de creerle a Él, porque le digo, hermano, hemos fallado, claro que hemos fallado, pero últimamente, hermano, he aprendido a decirle, Señor, quiero que tú seas mi Dios, quiero creer lo que dice la palabra, no solamente quiero leerla. No solamente quiero escucharla, quiero vivirla, Señor. Quiero que sea parte mía.
Por eso, hermano, esperen en Dios. Dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Él oye, hermano, el clamor. Dice la palabra en el versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, está hablando de Jesucristo, por obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Para obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Jesucristo, hermano, Él dijo, y será predicado el evangelio en todo el mundo, y le dijo a sus discípulos, comiencen por Jerusalén, y se van a toda Judea, y después se van a Samaria, y después hasta lo último de la tierra. Y hasta acá ha llegado, hermano, el evangelio. Entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Pablo tenía unas ganas tremendas de ir a Roma. Quería conocer a los romanos. Había oído de ellos, de una comunidad cristiana que se movía ahí. Y quería verlos. Porque, hermano, causaba una sensación de agradecimiento a Dios cuando los discípulos, los apóstoles llegaban a cierta región y veían cristianos, veían creyentes. Bernabé, cuando viajó a cierta región, dice que vio a los creyentes y se regocijó, se gozó por la gracia de Dios. Es que, hermano, esto del evangelio es de Dios. Esto del evangelio, hermano, es Dios quien lo hace. Usa instrumentos, usa seres humanos, pero la obra maravillosa es de Dios. Pablo le dijo a los corintios, yo soy Pablo, y sí, y Apolos es Apolos, también creyeron a través de nosotros, pero Dios es el mejor, Dios es el más grande, porque Él ha dado el crecimiento a la obra. Quiere decir, hermano, que si Dios no da el crecimiento, simple, sencillamente, no hay nada. No hay nada. Podemos sembrar, podemos regar, pero Dios tiene que dar el crecimiento. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido Dios da el crecimiento? Hermano, el crecimiento lo da en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque quizás haya muchos lugares en que hay mucha gente, pero Cristo tiene que ser el centro de su vida. Cristo tiene que ser, hermano, el centro de su existencia. Cristo tiene que ser el centro de esa iglesia, de esa congregación, de esa doctrina. Tiene que ser el centro, hermano. Jesús, alrededor del cual, hermano, quiere todo. Si usted lee Génesis, Apocalipsis, hermano, todo apunta ¿a quién? A Jesucristo, hermanos. Todo apunta a Jesucristo. Y Dios nada, hermano, de lo que está escrito en la palabra, hermano, lo hizo sin una razón de ser. Todo apuntaba a Jesucristo. Y se cumple lo que Pablo dice ahí en estos versículos, que Dios anunciaba la venida de su Hijo. Dios anunciaba la venida de Cristo. Dios anunciaba el evangelio. Y ya está aquí, hermanos. Y ya está aquí. Entonces, dice el versículo 6, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma. Y fíjense cómo le dice Pablo, amados de Dios. Amados de Dios. Hermano, usted es amado por Dios. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? Que usted es amado de Dios. Dios nos ama de tal manera, dice la palabra, hermano. Dios nos ama de tal manera que nos dio a su Hijo. Fíjense, hermano. Entonces Pablo le dice a los romanos, amados de Dios.
Cuando Pablo en el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, de la carta a los Romanos, habla de los judíos, fíjense que Pablo dice, hermanos, le decía a los romanos, tengo una tristeza en mi corazón y continuo dolor en mi corazón por los que son de mi nación, los que son israelitas, de quien es la promesa, de quienes es la adopción, la promesa, los patriarcas. Tengo dolor continuamente por ellos, porque quisiera ser yo mismo apartado de Jesucristo con tal de que ellos fueran salvos. Fíjense hasta dónde llegaba el apóstol Pablo, hermano. Quisiera ser yo anatema de Jesucristo con tal de que ellos fueran salvos. Y seguía explicando, hermano. Y después dice Pablo, dice, hermanos, por el evangelio, por causa del evangelio, los judíos, ellos son enemigos de Dios. Son enemigos de Dios, hermano, porque no han creído en Jesucristo. Dice, pero por causa de los padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, son muy amados por Dios. Así que, hermano, el corazón de Dios está así. Ama al pueblo de Israel por Abraham, Isaac y Jacob, los ama. Y ama a los gentiles, en este caso a los que hemos recibido a Cristo, por el evangelio. Pero va a llegar el día, hermano, dice la palabra del Señor, va a llegar el día en que la plenitud de los gentiles que tenían que creer se va a cumplir. Todos aquellos gentiles que tenían que creer van a creer, y entonces vendrá el fin. Y entonces Cristo vendrá, hermano. La hora no me la pregunten ni el día porque nadie la sabe. Pero va a llegar ese día, hermano. Va a llegar ese día. Entonces le decía Pablo a los romanos, son muy amados por Dios, muy amados, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Hermano, y la gente hoy en día, la religión popular, el catolicismo romano, esperan que la gente muera. Aquellos que hicieron obra o vivieron una vida pues piadosa en la tierra, esperan que muera y después de cierto tiempo lo canonizan y lo elevan al grado de santo. Pero tiene que morirse primero. Y Pablo le está llamando a personas vivas, llamados a ser santos. ¿Qué quiere decir? Llamados a ser apartados, hermano. No podemos vivir en la misma corriente del mundo. No podemos vivir, hermano, en la misma corriente del mundo. Tenemos que ser apartados para Dios. Tenemos que apartarnos del mal. Y mire, hermano, que cuesta trabajo, Cuesta trabajo. Yo en toda mi vida había trabajado por mi cuenta. Ahora que soy un trabajo y tengo compañeros, hermanos, es tremendo. Es tremendo. Es terrible, hermano, la presión. Y ahí todos saben que yo soy cristiano. Y me dicen, hermano, tú no puedes hacer esto, Hermano, tú no puedes ver esto, Hermano, tú, hermano el otro y hermano aquello. Digo, sí, yo no puedo, hombre, yo no puedo. Pero hermano, Dios nos ha llamado a apartarnos. Porque eso quiere decir santo, apartado, consagrado, apartado para Dios. Y por eso tenemos que guardarnos, hermano. Y por último, entonces Pablo termina su saludo diciendo, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Pónganse en pie, hermano, unos minutos. Tres cosas, hermano. Dios había anunciado a Jesucristo. Dios declaró a Jesucristo Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Y ahora Jesucristo es el único que nos puede salvar, es el único que puede salvar nuestras almas, nuestras vidas, en obediencia a su evangelio. Así que si aquí hay alguna persona
que no ha rendido su vida a Jesucristo, dice el Señor, es el momento de que obedezca al Evangelio. El Evangelio es esto, la palabra de Dios. El Evangelio es las buenas nuevas de que Cristo vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Derramó su sangre preciosa para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecados. ¿Y por qué tenía que morir Cristo en la cruz, hermano, y derramar su sangre? ¿Por qué no hubo otra manera de que Cristo muriera? No, tenía que ser así, derramar sangre. Porque en la ley estaba escrito que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Entonces Cristo tuvo que derramar su sangre preciosa por nuestros pecados. Así que, hermano, usted escuchó que Dios oye la oración, que Dios atiende la oración, que Dios sabe su corazón, hermano. Entonces, en base a eso, hermano, espere en Dios, clame a Él. ¿Qué dice Jeremías? Un versículo que nos hemos aprendido de memoria desde hace tiempo. Clama a mí y yo te responderé. ¿Sí? Entonces, hermano, tenemos que clamar a Él, tenemos que pedirle a Él, tenemos que humillarnos a Él. Cierre sus ojos. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por esta palabra. Señor, gracias, porque tú durante muchos siglos anunciaste las buenas nuevas. Durante muchos siglos anunciaste la venida de Jesucristo. Y una vez que Él vino, Señor, y se cumplió esa palabra de que Él iba a venir, Él vino y ofreció su vida en la cruz del Calvario, Señor. Murió y fue sepultado. Pero al tercer día, Señor, tú lo levantaste de entre los muertos y lo declaraste Hijo de Dios a través del Espíritu de santidad, del Espíritu Santo, quien lo levantó de entre los muertos. Señor, con poder lo declaraste a levantarlo de entre los muertos. Y ahora, Señor, tú mandas a todas las naciones, a todo ser humano, que obedezca a la fe que solamente está en Cristo Jesús, que es el único que tú has puesto como Señor y Salvador de nuestras almas. Señor, gracias. Padre, gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Hemos oído, Señor, que tú escuchas la oración, que tú oyes la oración, que tú atiendes al humilde, que al altivo lo miras de lejos, Señor, y al humilde, Señor, lo miras con gracia, le das, Señor, lo que pide. Enséñanos, Señor, a esperar en ti. Enséñanos, Señor, a confiar en ti, a clamar a ti, a humillarnos delante de ti, Padre, y tú harás la obra maravillosa. Tú harás la obra gloriosa, Señor, de la cual te estamos pidiendo, o te estaríamos, Señor, pidiendo y clamando. Tú contestarás nuestra oración. Tú sanarás, Señor, nuestros cuerpos enfermos. Tú, Señor, nos darás, Padre, la victoria sobre tanta necesidad a veces que tenemos, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Padre, porque tú eres así. Tú, Señor, atiendes la oración. Padre, gracias. Cada vida, Señor, cada hermano que está presente en ese lugar, tú sabes, Señor, su situación. Tú sabes, Señor, su condición. Sana, Padre. Si hay necesidad de sanar, toca, Señor, nuestros cuerpos mortales, cuerpos enfermos a veces, Señor, por cualquier tipo de enfermedad. Sánanos, Señor. Responde nuestra oración. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús, Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermanos.